Muy buenas noches. Estamos nuevamente juntos y me da gusto verles nuevamente. Esta noche vamos a hablar acerca de la libertad y la transformación. Ese es el punto importante, primordial que veremos. Pero como ustedes han escuchado, hemos escuchado ya la lectura de 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 18. Y quisiera decirles primero que nuestra verdadera libertad fue esclavizada al pecado por el primer Adán. El segundo Adán vino a libertarnos de esa esclavitud. La libertad, ¿qué es? ¿Qué es esa libertad? ¿De qué fuimos liberados? Cuando hablamos de libertad, nos encontramos que es sin duda uno de los dones más preciados del hombre. Por ello, el hombre ha sacrificado sus bienes, sus comodidades, aún sus vidas, cuando lo han creído necesario. El hombre aprecia la libertad, la aprecia mucho, lucha y se sacrifica por ella. Algunos quizás hasta preferirían morir antes que perder su libertad, antes de que pierdan esa libertad. Por ser una cosa tan valiosa, muchos han querido o puede ser susceptible a que haya falsificaciones. Debido a la caída del primer Adán, la libertad se cambió por libertinaje. Y el libertinaje ocupó el lugar de esa joya tan preciosa que hoy tenemos. Durante este mes que estamos iniciando, vamos a hablar durante todo este mes de un subtema que dice viviendo bajo el poder del Evangelio. Y vamos a ver durante todo este mes qué es ese poder del Evangelio. Pero el día de hoy vamos a tener un tema que dice bajo su gloria. Pero ¿bajo la gloria de qué? Bajo la gloria de Cristo. ¿Bajo la gloria de qué? Solamente de Cristo, del nuevo pacto, de ese ministerio que Pablo habla. Nuestros versículos claves van a ser el versículo 17 y 18 que ya ha sido leído. Entonces vamos a tener que hacer un vínculo desde los primeros versículos hasta unir 17 y 18. Y en los primeros 3 versículos nos encontramos a un Pablo que quiere defender esa suficiencia de su ministerio, esa suficiencia de la que él habla, esa necesidad que él tiene de legitimizar ese ministerio. Él tiene que defenderlo de diferentes acusaciones de las que él es objeto. Ahora, podemos leer en esos versículos que él no tenía necesidad de presentar una carta de recomendación. En el tiempo de Jesús, como aún en nuestro tiempo, en el tiempo de Pablo también existían las cartas de recomendación. Alguien recomendaba a otro. Y nos cuentan que en una situación que hubo con un filósofo, un individuo vino, que el filósofo se llamaba Diógenes, vino y le dijo, yo quiero que me des una carta de recomendación para que yo vaya a ciertas personas y les diga que soy una buena persona. Diógenes, por ser un filósofo cínico, le dijo, ¿para qué quieres una carta de recomendación? Si a donde tú vas, la persona es inteligente, se va a dar cuenta lo que tú eres. Y aunque yo diera 1000 cartas de recomendación, se darán cuenta de lo que tú verdaderamente eres. Cuando hablamos también de esto, vemos claramente que Pablo nos dice que la mejor evidencia que tenía a su favor era el ministerio que él había hecho con los corintios. Ese ministerio que él dice, no es un ministerio cualquiera, no es el ministerio del antiguo pacto, sino es un ministerio del nuevo pacto. Ese ministerio del nuevo pacto, que es la gloria del nuevo pacto que vamos a ver esta noche.
¿Y por qué era esto? Esto era debido a que los falsos maestros, como hoy en día, enseñan que la salvación es por obras. Únicamente la iglesia cristiana es la que dice que la salvación es, ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe. Únicamente la iglesia cristiana. Todos los demás, llámese iglesia romana, llámese quien quieran, budismo, y todos dicen que la salvación es por obras. El hombre tiene que hacer algo quitándole a Cristo lo que Él hizo, quitándole todo lo que Cristo sufrió. Este nuevo pacto del que vamos a hablar es un nuevo pacto hecho con Jesucristo. ¿Cuál era el antiguo pacto? Vamos a ver primero lo que nos dice el versículo 6, donde Pablo también todavía hace un poco de defensa, y él dice que habla de ministros competentes que no se van ahora a la ley de Moisés, que no solamente es los 10 mandamientos que fueron escritos en tabla de piedra, sino ahora nos habla de algo que fue escrito en el corazón. La ley de Moisés no permitía para nada que el individuo pueda ser salvo. Y usted podría preguntarse entonces, ¿para qué era? Era únicamente para demostrar un ministerio de condenación. Nadie podía ser salvo por ese ministerio. Nadie. Tendrían que cumplir la ley a toda cabalidad. ¿Y quién podría cumplirla? Nadie. Un solo pecado te hacía condenable. Era un ministerio de condenación. Veamos entonces del versículo 4 hasta el versículo 16, que también lo estamos haciendo rápido porque nos vamos a ir al 17 y 18. ¿Cuál era el antiguo pacto? El antiguo pacto era el antiguo pacto mediado por Moisés. Fueron las tablas que le entregaron allá en el monte. El nuevo pacto es superior, completamente superior al primero, ya que es mediado por Jesús. El antiguo pacto era una ley que solo podía tener poder para atar, mientras que el nuevo pacto era una ley que tenía poder para libertar. Veamos entonces las situaciones en las que nos encontramos. Antiguo pacto y nuevo pacto. El antiguo pacto, dice, fue escrito en piedra. El nuevo pacto fue escrito en las tablas del corazón. Y eso lo vamos a ver en un ratito. El antiguo pacto era un ministerio de muerte. Era muerte segura. El ministerio de vida está en el nuevo pacto con Jesús. Un espíritu de vida. El antiguo pacto lleva a condenación. El nuevo pacto, justicia, vida, libertad. La gloria del antiguo pacto era una gloria temporal. La gloria del nuevo pacto es una gloria eterna, una gloria completa, una gloria que permanece para siempre, mientras la del antiguo pacto era una gloria perecedera. ¿Pero qué es todo esto de la gloria? En el antiguo pacto vemos claramente cómo hay un velo sobre el rostro de Moisés. Moisés tenía que andar con ese rostro. Él subió por las tablas y dijo: quiero ver, Dios, quiero ver tu gloria. Y él le dijo: por esta rendija voy a aparecer muy poco. Y vio la espalda únicamente de Dios. Y con eso su rostro resplandeció. Era tal el resplandor, nos dice la Biblia, que él tenía que ponerse ese velo, porque el pueblo no soportaba mirar eso. No podía mirarlo. Esto nos tipifica algo. Cuando ese velo está en nuestro cuerpo, no alcanzamos a ver las cosas de Dios. Pero aquí vamos a ver que en el velo del nuevo pacto limpia completamente todo, nos liberta. El corazón, la mente y todo pueden entender lo que es la gloria de Dios. Esto también es tipificado durante la muerte de Jesús. Ustedes han de recordar que
velo del templo fue rasgado. Fue rasgado en dos, dando apertura completa a la entrada. Y lo importante aquí que nos interesa hoy en día es esto. En el antiguo pacto no había santificación y por lo tanto no podía haber salvación. No había completamente. Si bien es cierto que la ley era buena, como dice Pablo, que la ley era justa, que la ley era santa, porque representa la esencia de Dios, eso no quiere decir que sea mala, sino que era buena. Pero aún así no podía salvar. Lo malo del antiguo pacto era que no podía salvar, cuando el nuevo pacto es todo lo contrario. El nuevo pacto es el pacto de gracia. Por eso nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y este pacto de gracia es colocado en nuestro interior, que es capaz de producir santificación, que también vamos a ver por cómo se produce eso, producir santificación desde adentro hacia afuera y también produce salvación. Y ya para entrar de lleno a lo que vamos a ver versículos 17 y 18. El versículo 17 y versículo 18 nos habla claramente y nos dice que porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Para poder entender esto, nosotros vamos a tener que dividir en frases el versículo 18, porque parece algo complejo, pero vamos a ver esta noche que no es así. Versículos 17 y 18 nos hablan de dos acciones. Nos hablan de la primera, que es la libertad, y después de la transformación. Ahora, como primero la libertad y después la transformación, ¿qué necesitamos? ¿Qué es esa libertad? ¿Qué es esa transformación? La santificación que necesitamos. Si éramos o somos libertados, entonces éramos esclavos de alguien. ¿Esclavos de quién? Esto nos lleva a entrar a la historia, entrar hasta el principio de Adán y Eva. Adán y Eva, Dios los creó en absoluta libertad. Y es aquí donde muchos entramos en conflicto y decimos, si eran en completa libertad y todo, ¿por qué pecaron? Por eso. ¿Verdad que suena como que es ridículo lo que estamos diciendo? Porque eran con una absoluta libertad, pero querían usar algo que no tenían, y era la autonomía. Y eso es lo que nosotros también muchas veces no entendemos. Estas palabras nos confunden y no nos hacen entender las cosas. Somos libres absolutamente, pero no autónomos. Si bien es cierto que Adán y Eva tenían la habilidad y la capacidad y el derecho de escoger entre el bien y el mal, también es necesario que veamos que, teniendo esa libertad absoluta, repito, no eran autónomos. ¿Qué es la autonomía? La autonomía solamente la tiene un ser en todo el vasto universo. Y ese ser que tiene la autonomía es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que es autoexistente. ¿Quién lo creó? Es el único que es autosuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no necesita de nada ni de nadie. Es el único. Ninguno de los seres creados puede ser autoexistente y por lo tanto autosuficiente. Creado, ¿cuándo va a ser autoexistente? No puede ser. Entonces, no entendamos mal las cosas. El hombre tenía una prohibición y por lo tanto tenía una libertad absoluta, pero a la vez no autónoma. ¿Podemos entender eso?
Porque eso es muy importante para que podamos captar lo siguiente. Adán y Eva fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. A una imagen que fue hecha a pedazos. Una imagen que cayó en pecado. Adán y Eva entregaron su libre albedrío a la esclavitud. Muchos, y no voy a entrar en conflicto en este momento, piensan todavía que el hombre tiene libre albedrío, pero el libre albedrío se perdió allá en el Edén. Nosotros no tenemos libre albedrío. Si bien es cierto que tenemos una libertad natural, pero no la libertad moral. El hombre que está en sus pecados y delitos no puede escoger por sí mismo a Dios. Dios tiene que hacer el papel primero para que el hombre pueda venir a Dios. No es cierto, por eso es que no se puede hacer la salvación por obras. No es cierto que el hombre puede venir a Dios cuando quiera. Yo iré a Él cuando yo quiera. No es cierto. Tú no eres autónomo, dijimos. Tú no eres autoexistente. Tú no eres autosuficiente. Importante es que entendamos que Dios no le quitó al hombre su libre albedrío. Él se lo entregó al pecado. Él fue el que lo entregó. Debido a eso es que hoy en día el hombre tiene miedo, tiene inseguridad, tiene temor, y por eso vino el Hijo de Dios. Vino el Hijo de Dios a encarnarse, vino a que las tinieblas desaparecieran y apareciera esa luz. Y nos dice el texto, pero donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Sí, hermanos, entendamos, hay libertad, pero no libertinaje. Hay libertad, pero no falta de sumisión. Y menos que el hombre tiene autonomía. Estoy repitiendo mucho autonomía, porque esa es la palabra en conflicto que nos causa problemas. Ahora, ¿de qué soy libre entonces? ¿Cómo que no soy libre? Si usted ha leído alguna vez la confesión de fe de nuestra iglesia, dice claramente que somos libres de la culpa de pecado, que somos libertados de la ira condenatoria de Dios y también de la ley moral, que somos libres de ser siervos de Satanás, y somos libres del dominio del pecado. Eso no indica que no vamos a pecar más, lo vamos a ver todavía unos minutitos más adelante. No quiere decir que el hombre libertado no volverá a pecar, porque aún Pablo dice, el pecado que mora en mí. Somos libres de las aflicciones, somos libres del aguijón de la muerte. La muerte no debería darnos dolor. Del aguijón de la muerte. El aguijón hace dolor, pero como humanos sufrimos por el miedo, por el temor que empezó en la caída. Somos libres de las leyes ceremoniales, ya no necesitamos hacer las leyes ceremoniales. También toda esta libertad nos dice claramente que consiste en que hoy tenemos libre acceso a Dios. Tenemos libre acceso a Dios. Y eso es tan hermoso, tener libre acceso a Dios a través de Jesús. Ahora, podemos prestar obediencia a Dios, no por temor, no por coerción, no por el que me van a castigar, sino por amor filial, sino con ánimo voluntario. Es diferente. La obediencia entonces ahora es porque yo lo quiero hacer, porque Dios me ha libertado. El hombre, decíamos, puede presentarse ahora con mayor confianza ante el trono de la gracia y puede gozar más comunicaciones, mejores comunicaciones y más abundantes con el Espíritu de Dios. Ahora, aún con todo esto, seguimos atados. ¿Qué impide esa libertad? ¿Qué impide que tengamos esa libertad? Esa libertad no la tenemos porque nos lo impide nuestra mente entenebrecida.
nuestro corazón de piedra. Todo esto que nos afecta. Nuestro corazón de piedra no late por Dios. Nuestro corazón de piedra no siente por Dios. No lo mueve nada de que tenga que ver con Dios. Y decimos, yo sí lo hago. Piénselo. Piénselo. Aún así, ¿cuál es el motivo por el que usted o yo servimos y adoramos al Señor? Algunos lo hacemos para nuestros propios beneficios. ¿Usted por qué lo hace? Cristo murió en la cruz por mis pecados, digo yo. Pero ¿cómo fue esto? Él no hizo abonos. No es como ir a una tienda comercial y pagar abonos. Y cuando se termine, tú eres libre. Se ha pagado la deuda. Él pagó la deuda allí en el Calvario, allí en la cruz. Él la pagó y la pagó completa. Cuando Él dijo, tetelestai, esa palabra que quizá muchos no la hayamos oído, quizá la hayamos oído. Esa palabra que dice consumado es, Él pagó todo y completo. Él pagó completo. Y con eso nuestra libertad es definitiva, nuestra libertad es eterna, nuestra libertad es completa. Pero ¿podemos entender eso? Decíamos hace un momento, tenemos libertad completa, eterna, pero aún así nosotros hoy en día estamos en el proceso de santificación. Y en el proceso de santificación todavía nos quedan rasgos de la caída. Y como nos quedan rasgos de la caída, seguimos pecando. El pecado que mora en mí, dice Pablo. Hay ciertos patrones de pensamientos que todavía los tenemos allí. Hay cosas que están en nuestra mente, hay cosas que están en nuestras actitudes, en nuestras formas pecaminosas de ser y que deben ser erradicados a través de la santificación. Y a través de la santificación se hace siempre y cuando usted lo tiene que hacer, ya no es Dios. Usted tiene que hacer esto, mortificar el pecado. En otras palabras, somos libres, pero permanecemos con ciertas ataduras. Decía, ¿y qué debe quedar claro en nosotros? Pablo lo dice de esa manera, el pecado que mora en mí. Eres libre, pero todavía tienes ataduras. Esto es como el que sale de la cárcel, pero le gustó la cárcel y quiere regresar. Regresa, pero tú eres libre, vuelve a salir. Así es el hombre hoy en día. Y dice después el versículo 18, para entender, eso es la libertad. Ahora, la transformación. ¿Qué necesitamos para ser transformados? Y dice, por tanto, nosotros, todos nosotros, somos libertados. Y con esa libertad tenemos una ventaja, que el velo es quitado de nuestro rostro por Cristo y hoy podemos ver y entender las Escrituras. ¿Puede usted entender las Escrituras? Sí, si el velo es quitado. Pero si el velo no es quitado todavía, es necesario que usted lo piense. Ahora dice después, mirando a cara descubierta, ¿qué es lo que podemos ver hoy en día? Ya tenemos una mente iluminada, ya somos libertados, el corazón ya ha sido cambiado, la voluntad ha sido liberada. Esa voluntad que entregó a Adán y Eva allí en el Edén, esa voluntad es liberada, pero todavía no hemos llegado al punto final para entender esto. De tal forma que como todo esto es liberado, podemos entender ya la palabra, podemos entender la revelación de Dios. Alguien decía, una persona con mucho estudio e inteligencia, aunque sea incrédulo, ¿puede entender la palabra de Dios? Claro que sí, sí lo puede entender, pero ¿sabe qué no puede ver todavía? Hasta que es convertido y es libertado, la gloria de Dios en la palabra. No puede ver la gloria de Dios, así que lo leerá, entenderá lo que dice, mas no puede ver esa gloria de Dios. Cuando viene la libertad, cuando viene esta transformación, podemos ver entonces cómo en nosotros mora Cristo. Cómo mora Cristo en nosotros. Cómo podemos cumplir la ley
no a cabalidad. Por eso no es cierto cuando alguien dice, hoy vivimos por la gracia y no por la ley. La ley ha sido abolida. Ya no tengo que obedecer la ley. No tienes que obedecer la ley, es cierto. No la tienes que obedecer por coerción o porque viene una sanción, sino que hoy la obedeces porque han sido escritas en tu corazón. Ya no están escritas en las piedras únicamente, están escritas en tu corazón. Pero eso indica libertad. Y como después de esto vamos a cantar un canto que dice, como en un espejo. Vamos a ver qué dice esa otra división. Como en un espejo dice la gloria de Dios. Ese espejo del que habla Pablo son las Escrituras. Ese espejo del que habla Pablo es la palabra de Dios, la revelación de Dios. A través de la gloria de Dios contemplamos la persona de Cristo. Contemplamos a la persona de Cristo. Ahí es donde vemos la gloria de la gracia de Dios, que es capaz de lo siguiente. Él puede perdonar al peor pecador que exista en el mundo. Aunque digas que a mí no me puede perdonar porque yo tengo una infinidad de pecados. No hay ningún pecado que pueda bloquear a Dios. Cuantos pecados sean, el peor de los pecados, cuantos sean, todo esto, Dios puede, a través de esa gracia, perdonarlos. La gloria de la justicia de Dios, ¿cómo la podemos ver? ¿Cómo es capaz de que haya matado a su propio hijo para que tú y yo podamos ser salvos? Dio la vida de su hijo unigénito por tus y mis pecados. ¿Lo hubiera hecho usted? No, porque yo no soy Dios. Por eso es Dios. Por eso es mi Dios. Porque la gloria de su justicia hace eso. La persona de Jesús fue clavada en la cruz, como dijimos, el peor de los castigos, molido por nuestros pecados. Y eso nos deja ver la gloria de la justicia y la gloria del amor de Dios. Y entonces, ya después de hablar todo esto, ¿qué es entonces la gloria de Dios? La gloria de su justicia, la gloria de su misericordia, la gloria de su amor, la gloria, esos son los atributos de Dios. Y por lo tanto, la gloria de Dios, y ya vamos de salida, es entonces la propia esencia de Dios, lo que Dios es en sí, el conjunto de sus atributos y o perfecciones que son irradiados hacia afuera y que nadie puede irradiarlo mejor que la persona de Jesús. Y después, para terminar, decimos, somos transformados de gloria en gloria. Me hubiera gustado que cantáramos de gloria en gloria te veo y esta noche lo íbamos a entender mejor. Somos transformados de gloria en gloria. Hay una voz pasiva y progresiva. Usted no se transforma a sí mismo. Dice, estamos siendo transformados. Y la transformación únicamente la puede dar Dios, la misma imagen de Cristo. Entendamos entonces, para terminar, que fui elegido en la pasada eternidad. En esa pasada eternidad, fui elegido por Dios para que hoy día Él me vaya transformando y para que a futuro yo pueda disfrutar. Yo pueda disfrutar de la imagen para la cual yo fui predestinado. ¿Y cuál es esa imagen? La imagen de Cristo. Por lo tanto, hermanos, mi santificación y mi transformación necesitan que yo participe en la lectura, el estudio de la palabra y más que nada en su aplicación, que yo lo pueda aplicar. Puedo ser un teórico, pero no práctico. Puedo ser un práctico, mas no teórico. Y alguien dice, es que es mejor ser práctico que teórico. No todas las veces. El práctico puede hacer muchas cosas, pero por faltarle teoría puede hacer muchas cosas mal. Y va a ser necesario entonces que estudiemos la palabra,
que apliquemos la teoría. La transformación entonces me va a ir moviendo de gloria en gloria. Me va a ir moviendo de tal manera que yo entro en ese proceso de santificación, y cuando Él me cambie completo, será entonces en la eternidad. Y será entonces, ¿cómo se llama eso? La glorificación. Cuando haya el cambio completo. Mientras tanto, hoy aquí sigo en el proceso de santificación. Jesús, antes de morir, le dijo al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y eso es lo que yo quiero que quede en nosotros. Todos los atributos y la gracia de Dios, la gloria de Dios en su justicia, en su amor, en su misericordia, no son más que Dios mismo. Cuando hemos hablado de todo esto, ¿puedes ver la gloria de Dios? ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver lo que Dios ha hecho por ti? Lo que Dios hizo a través de su Hijo. Podemos hoy entender claramente que nuestra transformación no depende de nosotros, no depende del pastor, no depende de los líderes de la iglesia, sino depende completamente de Dios. Y somos transformados a la imagen de Dios, claramente, en la medida que Dios nos lleve de esta tierra a su presencia. Y yo te invito para que tú, esta noche, puedas ver la gloria de Dios, puedas ver lo que Dios ha hecho por ti. Yo voy a invitar al pastor para que él nos lleve a Dios en oración en esta noche. Yo lo invito a ponerse de pie. Piense en la gloria de Dios, piense en esos atributos, perfecciones que Él tiene, y que a través de eso es que Él pudo entregar a su Hijo por ti